Buen día, soy Fernando Brizuela de Easy4Motion. Bienvenidos una vez más al podcast de la electromovilidad. El día de hoy tenemos a Eugenio Grandío aquí en el estudio. Eugenio me lo presentaron hace un par de meses básicamente. Sí, es uno de los presidentes de las asociaciones de electromovilidad. Yo diría que tenemos en México dos asociaciones básicamente, la MIBE y la EMA. Y pues claro que lo teníamos que tener aquí en el estudio para platicar sobre electromovilidad. Bienvenido, Eugenio. Muchas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí con ustedes. Sí. Platícame, Eugenio, ¿quién es Eugenio? Pues, ¿quién es Eugenio? Yo creo que primero, esposo, yo creo que uno de los apasionados, por lo menos me considero uno de los apasionados más grandes de este tema. Ya llevo, como 15, 16 años trabajando en temas de electromovilidad y ha sido un poco lo que ha definido, ha marcado un poco la trayectoria de mi carrera. Entonces, pues yo creo que chance pionero y entusiasta, yo creo que sería, porque además me encanta mucho el tema de los coches. Entonces, como que he podido combinar mi pasión y hobby con un tema que además profesionalmente ha sido muy interesante, ¿no? Sí. ¿Qué estudiaste, Eugenio? Yo, administración de empresas en la Anáhuac. O sea, la verdad es que quería ser ingeniero, me metí en ingeniería, estuve una semana y dije, esto no es lo mío. Me cambié a administración, fui muy feliz en la administración, pero como que el tema de los coches siempre era algo que quería. Entonces, durante toda la carrera estuve trabajando, los últimos 4 semestres de la carrera estuve trabajando en Toyota. De ahí, cuando me gradué, que fue la peor época para la industria automotriz, que fue en el 2008, que era plena crisis automotriz. Todo el mundo me dijo, estás loco, no vas a conseguir chamba en la industria automotriz. Y afortunadamente entré a BMW como pasante. Entonces, como que ha sido muy marcado por el tema de los coches, mi carrera en las cuestiones de electromovilidad. O sea, eres administrador, pero has buscado chambas de ingeniero. Justo, hay mira, la verdad es que es chistoso porque luego la gente te dice, en BMW estuve 2 años viendo el tema de desarrollo de distribuidores, que es la construcción de las agencias y las remodelaciones, y entonces ya me decían el arquitecto Grandío. Y luego me cambié este tema y luego me dicen ingeniero, pero la verdad es que soy administrador de empresas, pero me gusta mucho el tema automotriz, entonces como que pues ha sido medio afín a eso, ¿no? Sí. O sea, tu pasión en la electromovilidad, bueno, primero nace en la parte automotriz, por lo que estoy viendo, y después ya brincas a la parte electromovilidad, ¿no? Mira, la verdad es que en Toyota fui mucho control de calidad, toda esta cuestión, filosofía de ellos, el Kaizen, la mejora continua, los procesos y eso, que la verdad aprendí mucho, y esa filosofía de ellos la verdad es que es muy, muy interesante. Luego me pasé a BMW, en BMW estuve 2, 3 años en ventas, especialmente el tipo de ventas, que es un poco diferente porque es ventas de corporativo a distribuidor. Entonces lo que se pedía a Alemania, lo que cada distribuidor hacía, entonces tenías que paquetearles los coches y decirles, ok, por cada X5 que quieres, que todo el mundo quería X5 en ese momento, te tienes que llevar estas. Y entonces fue un tema mucho comercial, pero casi como de mesa de acciones, ¿no? De negociación. Luego me paso a este tema de desarrollo de distribuidores, que es mucho imagen corporativa, construcción, manejo de proyectos. Y luego se abre una posición para llevar una estrategia que se llamaba BMW. La verdad es que poca gente aplicó porque era el tema de coches eléctricos y en ese momento era, ¿y esto qué? Y entonces apliqué, me seleccionaron. La verdad fue una oportunidad muy padre porque fue, o sea, me acuerdo un día ahí con mi jefe que se llama Hernando, hacer una cartulina y decir, ¿qué necesitamos para vender coches eléctricos en México? Pues incentivos, regulación, infraestructura, capacitación a los vendedores, refacciones, servicio, y hacer un mapeo. Y con eso durante 1 año y medio no vendimos un solo coche y fue planear todo eso. Y luego la verdad es que eso fue muy divertido porque en ese momento no había, lo único que había era la flotilla de Ebrard de los taxis con Nissan, pero no llegabas a una agencia Nissan y no te vendían el coche, simplemente era para esa flotilla. Y pues nosotros lanzamos, Nissan y BMW lo debaten, pero por tema de 1 o 2 días se lanzaron los coches al mismo tiempo. Y el primero que se entregó oficialmente fue un i3 a un cliente mexicano. Y de ahí pues fui avanzando, ¿cómo se llama? Me tocó también, fue en un momento que cierro la oficina Latinoamérica de BMW, entonces me piden llevar el lanzamiento en Chile, Colombia y luego Panamá y Costa Rica. Entonces, como que en estos países el BM fue de los primeros. Y como que luego BM le pierde un poco el impulso al tema eléctrico y se da cuenta que con los híbridos conectables puede cumplir la normativa.
Y entonces ahí yo digo, esto no es lo que me gusta. Y me cambio a Tesla y paso 9 años en Tesla. Sí, regresando un poquito, porque ya vamos a entrar al tema de Tesla, pero regresando a BMW me llama mucho la atención tu experiencia. ¿Tú cómo ves dentro de las tripas de BMW el cambio? ¿Si lo querían, no lo querían? ¿Fue un cambio forzoso? Porque pues muchas de esas empresas gastan cientos de millones de dólares en desarrollar sus motores, son orgullosamente fabricantes de sus motores, que vamos a llamarlo así, es el corazón del vehículo, ¿sí? Entonces de repente dicen, no, pues ya, no vamos a utilizar los motores, vamos a utilizar baterías chinas, porque el 80 o el 70% de las baterías se ensamblan en China de alguna manera, por las tierras raras que ya hemos platicado aquí, el litio, etcétera, todo lo demás. Entonces, ¿lo sentiste muy forzado para BMW o fue un cambio lógico de ellos? ¿Sabes qué? La verdad es que hay que reconocerle una cosa a BMW. Cuando lo intentó con todo. Mucha de la gente que ha empujado el tema de electromovilidad en México y en el mundo salimos de ese proyecto de BMW porque fue, si te lo puedo decir así, fue una excelente apuesta, pero no fue la adecuada. ¿Por qué? Porque en su momento las baterías todavía no tenían mucha autonomía. Y entonces la apuesta de BMW fue, como no hay tanta autonomía, lo que tenemos que buscar es la ligereza. Y entonces fue que diseñan el i3 y el i8 con un enfoque en eficiencia y ligereza, y fue por lo que eran de fibra de carbono. Entonces, o sea, si pueden comprarse un i3 usado, cómprenselo porque es una maravilla de coche en cómo fue diseñado el coche con esa arquitectura que era la batería y el chasis de aluminio, la parte de arriba con fibra de carbono, los puros materiales sustentables. Y fuimos parte de un equipo, vamos a decirle casi elite, dentro de BMW, que vivíamos con una organización separada que estaba exclusivamente pensado en ver cómo íbamos a hacer esto exitoso a nivel mundial. Y entonces fue repensar todo. Me apoyaron con el tema de infraestructura en México cuando les dije, en Europa pues muchos los gobiernos lo estaban haciendo y yo les hice un business case, es decir, si en México no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. Entonces los primeros 20, 30 cargadores privados que se pusieron fueron de este programa Charge Now de BMW que a mí me tocó llevar. La historia de mucha esta gente que luego habla de electromovilidad a mí esa historia me encanta. Un día en un foro, creo que de Economist, levanto la mano y le pregunto estaba ahí Ochoa y en su momento no me acuerdo quién era el de Petróleos Mexicanos, y hay preguntas y respuestas y le digo, ¿qué está haciendo la CFE para prepararse para la electromovilidad? Esto tiene 13 años. Y Ochoa se queda así, bueno, el doctor Ochoa se queda así y ya sabes, muy hábil, es un cuate muy inteligente, le da la vuelta y no sé qué, y la sustentabilidad y la reducción de emisiones y los renovables, pero después de esa pregunta se me acerca uno de sus secretarios particulares y me dice, oye, le interesó mucho la pregunta al doctor Ochoa y quieren ver cómo apoyen. Y entonces ahí fue donde empezamos a poner, se le asigna al PAESE la primera, ¿cómo se llama? El tema de electromovilidad. Él inaugura, por ejemplo, el primer supercharger de Tesla, el primer cargador hay unas fotos que si te metes a Google, ahí está todavía él, Pedro Joaquín Caldwell, varios inaugurando las primeras estaciones de carga que se pusieron en unos Walmarts. Y esto tiene 12 o 13 años. Y luego ya después vino toda esta gente pero literal en ese momento pusimos 4 cargadores que todavía me acuerdo que tuvimos que ir a verificar a las 2 de la mañana porque alguien tuiteó que no jalaban. Y entonces literal tuve que ir yo a sacar fotos a las 2 de la mañana para mostrar que sí funcionaban y para que la CFE lo retuitara. O sea, cosas que pasaron mucho. Entonces BMW sí le entró con mucha fuerza. A medida que fue madurando el programa, lo fueron integrando ya a ventas y también es donde se diluye un poco, porque yo creo, y si quieres ahorita platicamos de eso, lo que ha contribuido a que muchos países avancen es la regulación. Y entonces están nuestros estándares de eficiencia, que yo creo que al final se hizo un cálculo financiero en donde, ¿cómo se llama? BMW calcula que puede cumplir con los híbridos conectables. Y entonces ese enfoque, inversión, desarrollo, una planta nueva, la planta estaba suministrada con energía renovable, todo el tema de la fibra de carbono, de donde lo sacaban de un lago con una hidroeléctrica para no contaminar, se dan cuenta que chances se aventaron muy profundo y entonces se empiezan a enfocar más en los híbridos conectables. Y además una historia que creo que nunca la había contado, pero cuando yo hoy manejo el primer i3 que nos llevan a la planta de Leipzig, estaba manejando el i3, nos subimos y yo digo, esto va a ser el futuro. Y ahí tenían un coche negro que se burlaban, estos americanos. Y ese era un Model S que había comprado BMW para desarmar y conocer. Entonces ese momento es muy extraño porque
es cuando yo me subo y digo, esto va a ser un éxito. Yo creo que esos fueron los momentos que a mí me dijeron, la electromovilidad sí va y va a jalar, porque además te subes ese coche, los que han manejado un i3, es un coche divertidísimo, impresionante, súper práctico. Todavía 10 años después se sigue viendo. Siempre fue raro, pero siempre fue muy innovador. Pero todavía me acuerdo de esa visión de, hacían como benchmarking y tenían un Tesla, un Opel Ampera, y ya no me acuerdo, y un Nissan Leaf. Pero el i3 se sentía ya un coche, no nada más agarramos un chasis y le metimos baterías, sino se pensaba algo construido de cero a todo. Y creo que por eso BMW se ha mantenido un poco adelante de los fabricantes tradicionales en el tema de electromovilidad, porque le entraron muy fuerte y mucha de la gente que estuvo conmigo en ese programa ahora tiene también posiciones de liderazgo. Muchos se fueron y fundaron otras empresas, pero a mí, por lo menos yo le agradezco mucho a BMW porque fue la oportunidad de manejar ese coche y darme cuenta que esto iba a ser el futuro, ¿no? Fíjate qué bien que lo mencionas porque siempre platicamos mucho, se ha hablado mucho en el foro de Tesla, ¿no? De alguna manera, porque pues es como que la bandera o el estandarte de los carros eléctricos, ¿no? Pero hay gente como BMW que está haciendo muy buen trabajo. Bueno, Volvo ni se diga, Volvo, ya toda la fabricación de Volvo son eléctricos o eléctricos enchufables. Es una cuestión de gente. Porque luego pensamos que es una cuestión de tecnología o cuestión de las marcas y todo eso, pero es una cuestión de gente. La gente dentro de BMW que llevaba esa estrategia, o sea, yo todavía me acuerdo de haber llegado con un director, que no voy a decir quién es, pero que no nos quería apoyar porque no creía en este tema. Y le dije, mira, y llega y inclusive me acuerdo que en una discusión saca un papel y me dice, mi objetivo no está apoyarte. Y le dije, pues mira, a mí me dijeron de Central que esto era una de las prioridades para compañías y si tú no me quieres ayudar, podemos hablar con Alemania para ver cómo le hacemos. En ese momento nos empezó a ayudar, ¿no? Porque pues siempre dentro de la misma industria están los que creen, los que les gusta y los que no les gusta. Y en BMW hubo esa alineación para hacerlo. Te voy a decir, Volvo en México es un éxito por la dirección. O sea, yo su CEO local, Raimundo, lo conozco y es un cuate que yo creo que vio a lo que iba y dijo, mejor me adelanto, y han desarrollado un perfil, una carrera a sus vendedores, un tema de capacitación. Y sin embargo, ves otras marcas que venden coches eléctricos porque alguien los forzó, porque les dijo su central, y eso te das cuenta desde que llegas al showroom y le preguntas al vendedor, oye, ¿dónde está el eléctrico? Uy, no, está en el sótano, está sucio. Si quieres, se lo traigo, ¿eh? Entonces, eso yo creo que, por eso te digo, puede ser que tengas el mejor eléctrico, que te voy a decir, hay varias marcas que tienen muy buenos eléctricos que en México no los ofrecen. Y hablas con la gente y te dicen, oye, ¿por qué no vendes el eléctrico que se vende en Europa o en Estados Unidos? No, es que en México no hay demanda. Si lo tienes en el sótano 3, claro, si trajiste 20, si lo pusiste 50% arriba del precio de la competencia, ¿quién te lo va a comprar? Justo. Fíjate que el tema de Volvo, cuando Volvo de repente hace 2-3 años que anunció que para tal año ya nomás se van a fabricar carros eléctricos, yo lo vi muy arriesgada la propuesta, muy, pues, de mucho liderazgo, pero como diciendo, ay, no se estarán adelantando demasiado. No, ya han sido pauta, ahorita ya están muy ad hoc y muy en día con todo lo que viene. Sí. Y yo creo que son estrategias que, o sea, de repente cuando hemos asesorado, platicado con algunas empresas, o sea, si es un tema que viene de arriba abajo, la verdad es que entonces no le queda. Te voy a decir, ¿por qué Tesla y BYD venden más eléctricos que todos? Porque si no, el vendedor no tiene otra cosa que vender. Ok, sí. Y si llegas al showroom di la marca que tú quieres, el vendedor prefiere venderte lo que es más fácil para él y lo que conoce y un poco lo que muchos de ellos llevan 30 años haciendo. Claro, en Tesla, en BYD, en Zeekr y todos esos, o le aprenden a la tecnología o van a batallar vendiendo. Y yo creo que eso, desde el vendedor hasta el director, sí. Tú contratas gente y haces un equipo en donde todos crean en eso, que creo que es mucho lo que si Volvo hizo estrategia de que vamos full electric y consistentemente la marca tiene esa dirección. Y eso es una de las cosas que, por ejemplo, cuando nosotros hablamos con los distribuidores, les decimos, por más que el que lleve momentáneamente la marca o el director o lo que sea no le gusten los coches eléctricos, hay una cosa que son las tendencias innegables de lo que está pasando en el mercado, los costos, las estructuras, las economías de escala. Va a haber un momento que lo que les digo es, en los cursos que luego vamos y les damos a ellos, es, no vengo a convencerte que te guste o no el coche eléctrico. Es muy probable que a muchos de ellos no les guste o que tengamos esa pasión automotriz que no, ellos creen que no es compatible, que yo sí creo que es compatible, pero pues luego les voy a decir, es inevitable que vas a tener que aprender de esto.
Claro, o sea, no sé si va a ser el 10, el 20 o el 100% que queremos nosotros, pero alguien que trabaja en la industria automotriz o empieza a aprender de electromovilidad o su futuro dentro de la misma industria se va a ir reduciendo a ciertos oposiciones o responsabilidades, ¿no? Sí, fíjate que esto cambia muchísimo, como tú dices, o sea, tienes que ir adaptando, tienes que tener una resiliencia. Y en el mismo podcast, hace algunos capítulos, yo de repente decía, bueno, ahorita, pues debido a la infraestructura de recarga existente en el país, yo mismo decía, es muy recomendable en estos momentos comprar un eléctrico enchufable. Y así lo mencionaba, te estoy diciendo hace 6 meses, hace un año, ¿no? Luego me tocó la experiencia de vivir la adquisición de un carro full eléctrico, como dijiste ahorita, totalmente eléctrico, un Tesla, traigo un modelo 3. Y una vez que ya lo traje, entonces dije, bueno, sí, la infraestructura de recarga, ahora sí, tengo que empezarla a buscar, no sabía ni dónde estaba. Ya la empiezas a buscar y dices, bueno, pues no hay tanto, pero puedo cargar en mi planta, puedo cargar en la casa, puedo de repente, ya vi 2, 3 rutas para salir de la ciudad, de León, esto, donde tenemos supercargadores que puedes cargar, y empiezas de repente a conocerla. Es que cuando tú tienes un carro de motor, no andas viendo dónde hay gasolineras, porque hay en cada esquina, vamos llamándolo así. Pero cuando tienes un carro eléctrico, en este momento sí tienes que conocer más o menos dónde está la infraestructura de recarga. Pero ya tuvimos en el programa a Carlos, que es una persona que maneja un Tesla, y a Salvador, que también manejan un Tesla, y Salvador se ha ido hasta Arizona, en su carro en el Tesla, y yo, ¿cómo te voy? Hasta Arizona, por aquí, Sinaloa, Sonora, hasta allá, sin ningún problema, cargando su carro, y Carlos se fue hasta Miami, ¿sí? Entonces, cuando veo esos dos ejemplos, digo, ah, caramba. Y ellos son del eslogan, aquí lo traen grabado, ¿no? Full electric, totalmente. O sea, ya no pasaron y ya no van a regresar nunca por eléctrico enchufable. Y me gustaría hacer un comentario del eléctrico enchufable. Ahorita que decías que se puede tener la misma capacidad de no contaminación, por decirlo de esa manera. El otro día vi un artículo que sacaron en California, en donde hicieron un estudio a los carros eléctricos enchufables, y resulta que contaminan casi, ese es el estudio, el 80% de lo que contamina un carro normal de combustión. Y empezaron a analizar por qué. O sea, pues porque monitorearon, no sé, 100, 200 automóviles. Pues y resulta que es más bien un tema cultural de la gente. La gente carga su tanque de gasolina y va a cargar día 1 la batería, que le dura 80 kilómetros. Pero se le acaba la batería el día 2 o el día 3. Y luego de repente les da flojera, porque no están acostumbrados a volverla a cargar para otros 3 días. Entonces se acuerdan de volverla a cargar hasta el fin de semana o hasta la siguiente semana, que dicen, ah, híjole, ya llevo 3, 4 días en gasolina, déjame la vuelvo a conectar. Es un tema de cultura. Entonces resulta que la batería que tienen esos híbridos enchufables no la utilizan como se debería de utilizar para estar todo el tiempo en la ciudad en batería, ¿sí? En eléctrico, sino más bien que se les acaba, siguen en combustión o en gasolina unos 2, 3 días, luego vuelven a cargar y se les acaba y otros 2, 3 días. Pues resulta que casi contaminan el 80% de un carro normal. Entonces nomás le sacan un 20% de ahorro de contaminación, que es muy bueno, sí. Pero si la gente no tiene la cultura de como el celular, llegas y cárgalo toda la noche, no pasa nada, lo puedes estar cargando cada día o cada 2 días, ¿sí? Pero eso me hizo ver decir, ah, caramba, no es tan bonito como te lo pintan si no tienes la cultura de hacerlo. Mira, y es un tema que hablo mucho con gobierno en las reuniones que tenemos. El objetivo no es la electrificación. El objetivo es la reducción de emisiones. Entonces, esto yo creo que, por ejemplo, ahora lo que pasó en la Ciudad de México, que le quitaron el beneficio a los híbridos mild hybrid, muy buena noticia porque tenían electrificados sistemas auxiliares con un beneficio marginal mínimo. Yo no sé el enamoramiento que tenemos en México con el híbrido tradicional. En Estados Unidos y en Canadá lo catalogan como un coche de gasolina, porque lo es. Es un coche que depende de la gasolina. Entonces, tenemos que ir buscando dejar de usar el coche de gasolina. Y además, te voy a decir, a mí lo que luego me da mucho coraje es, ves estas camionetotas y pickups que ahora tienen placa verde y ves su eficiencia en gasolina y su reducción de emisiones. Y claro, mejor que lo tenga a que no lo tenga. Pero también lo que tenemos que empezar a pensar es, tendríamos que quitarle los beneficios o empezar a escalonarlos un poco como lo hacen en Europa y en Estados Unidos, en donde el híbrido normal, por ejemplo, nuestra propuesta es que reciba el 25% del beneficio, el híbrido conectable el 50% y el eléctrico el 100%. O sea, muchas veces yo digo, hago el ejemplo,
Es como si el doctor te dice que estás a punto de tener diabetes y tu solución es dejar de tomar coca y tomar Coca Light. No estás solucionando el problema. Claro. O sea, que no nos regañe Coca-Cola, pero al final lo que tenemos que dejar es de tomar esto, dejar de consumir gasolina y de producir emisiones. Es que produzco menos, sigues produciendo. Entonces, yo el híbrido conectable creo que es una gran solución, siempre y cuando dos cosas. Lo cargues diario y entiendas cómo funciona. Te voy a decir, a mí me encanta usar ejemplos reales. Mis papás pusieron paneles solares cuando estábamos ahí porque la luz salía muy cara, nos casamos, nos fuimos y les sobraba la electricidad. Los convencí y ahora mi papá trae un Tesla y mi mamá una BYD Son Plus. Los cargan diario. Entonces, básicamente los dos tienen coches cero emisiones. No pagan nada de luz. ¿Por qué? Porque al final tienen los paneles que cuando nos fuimos nosotros dejaron de consumirse y entonces se utilizan y entonces básicamente ya es cero gasto y cero emisiones. Yo traté de convencer a mi mamá que se comprara una eléctrica. Me dijo, no, es que los dos ya está muy cañón, el híbrido conectable. Entonces se compró esta Son Plus. Va en el segundo tanque después de 9 meses. No, y creo que es un año. Y le dije, o sea, llevas paseando gasolina por la ciudad durante un año. Y entonces me dije, bueno, pero es que una vez fuimos a Querétaro. O sea, literal compraron entonces un coche para un viaje. Y además a Querétaro ya se llega y a medida que más viajemos también va a ser rentable, que es en donde entran miembros como BMW, Evergo, que están desarrollando corredores, el mismo FAST de infraestructura de carga en estos lugares. Entonces, ya se puede viajar. A mí me impresionan. Otro familiar que se compró un híbrido de una marca japonesa. Es que, ¿qué tal si voy a Acapulco? Uno, ya hay cargador. No, y le digo, ¿cuándo es la última vez que fuiste a Acapulco? No, hace 8 años, pero ¿qué tal si quiero ir? Sí. Entonces, hasta de broma a veces decimos en la asociación, con lo que te ahorras en la gasolina te alcanza para el vuelo en primera clase para irte a Acapulco. Pero de todas maneras, es como un tema de mucho, de percepciones. Te voy a decir, ya tú tienes cargador por lo que dices en tu fábrica, ya pusiste uno en tu casa. Sí. ¿Hace cuánto no cargas en infraestructura de carga pública por necesidad? ¿Un año? Yo antes cargaba en el centro comercial cuando me regalaban la luz. Sí, claro. Ahora que ya la cobran, ya no la uso. Claro, esto es una posibilidad que los que podemos cargar en nuestra casa tenemos. Y además es más barato. Si eres conductor de plataforma como de Didi, sí necesitas carga pública. Y eso, te voy a decir, nosotros ahora estamos haciendo un ejercicio. La Ciudad de México no es muy grande. Somos muchos, pero las distancias no son muy largas. Más o menos hicimos ya un primer ejercicio y creo que ya no estás a más de 18 kilómetros de un cargador de carga rápida. Que eso en pila es con que te llegue un 5% de pila. Ya con eso Llegarías. Entonces, ese tema de la infraestructura de carga es algo que yo siento que hay muchas verdades de estos que lo oyes, te hace sentido y repites, aunque a veces muchas veces no lo reflexionas. O sea, si puedes poner un cargador, si tienes 2 coches, y lo que normalmente pasa, que luego las familias tienen el coche del señor y la señora, y uno es el que usan para los viajes. El primero podría ser perfectamente eléctrico. Si tienes un garage, perfectamente. Si haces mucho, no viajas en carretera, podría ser. Si manejas en plataforma y no sales de la ciudad, puedes comprar un eléctrico. En los lugares en donde probablemente, yo siempre uso el ejemplo de la Condesa y la Roma, normalmente no compras, sino rentas, los edificios son más viejos y la infraestructura. La carga pública va a ser ideal para estas soluciones, para la flota. Lo que no podemos hacer es decirle a la gente cómo tiene que cargar. No, es que el gobierno dijo que tiene que ser carga pública. Yo creo que habrá gente que tiene sus paneles solares y carga, excelente país. Hay quienes están poniendo cargadores compartidos, pueden cargar. Hay gente que mejor le conviene poner en sus bodegas de distribución los cargadores y utilizar la energía que le sobró de sus paneles solares, que eso es lo maravilloso. Con la gasolina vamos a la gasolinera y se la compramos a los que venden gasolina, no hay de otra. Con el tema de electricidad puedes utilizarlo muchísimo de distintas maneras flexibles, horarios nocturnos, baterías, el vehicle to grid que eventualmente llegará. O sea, eso es lo que es muy emocionante. Y entonces, a mí cuando me dicen lo del híbrido conectable, te voy a decir, si te dedicas a vender enciclopedias y viajas todo el día, pero te mueves en la ciudad, chance es una buena solución, pero luego a veces sobreestimamos, está muy feo que lo diga así, pero lo emocionante que son nuestras vidas. Porque normalmente nos manejamos ir y regresar y haces 2 o 3 viajes de larga distancia
Y normalmente, que esa es una de las propuestas que alguna vez le hicimos con estas empresas, el que tiene un coche eléctrico en México, ¿a dónde viaja? A Acapulco, Monterrey, Querétaro, Puebla, que son los corredores que ya se están desarrollando. Claro, tenemos que llegar a un tema en donde haya 4 o 5 cargadores, opciones, sean confiables, sean baratas, sean rápidas, que ese yo creo que es el reto. Que además ahí es un poco lo que pregunto luego. Si te digo que el coche se compone bueno, se maneja mejor, acelera más rápido, tienes menos componentes, hace más ruido, menos ruido, te cuesta menos mantenerlo y cargarlo. Si resolvemos el tema de la infraestructura, ¿por qué no te comprarías un coche eléctrico? Chicharo. O sea, eso es lo que nos falta desarrollar. Creo que para estos tipo Carlos y Salvador, y te voy a decir, yo hice un viaje cuando fue lo huachicoleo de López Obrador hace 9 años, 8 o 9 años, que agarramos un Tesla en una tarde, nos fuimos a Laredo a cargar y regresar para demostrar que aunque todo el mundo no podía cargar, nosotros podíamos hacer un viaje. Fue uno de los mejores viajes que me he hecho en carretera porque literal las carreteras estaban vacías. Porque nadie viajaba, porque no podías, llegabas a la gasolina y no había gasolina. Y nosotros pudimos hacer ese viaje así de, nos vamos ahorita, fuimos, fue muy chistoso, llegamos a la frontera, ahí el del border crossing, ¿a qué viene Estados Unidos? A cargar. Literal, cargamos en Reynosa, pasamos, cargamos en Laredo y regresamos. Hicimos ida y regreso en 48 horas. Y eso fue hace 8 años que no había nada más que la red de Tesla. Ahora tenemos una red. Ahora hubo un periodista que conozco bien que se llama Carlos Sandoval, que agarró una MG, la IM, que está padrísima, y hicieron un viaje para irse en esa camioneta al CES de Las Vegas. Y se fueron y con pura infraestructura, ya no Tesla. Y entonces hicieron el viaje también de una manera perfecta, con la autonomía que daba la camioneta. Creo que hicieron 4 paradas de aquí para llegar a la frontera. Hicieron un cálculo y creo que en comparación a ese viaje que hicieron el año pasado en uno gasolina, creo que fueron 2 o 3 horas más. Entonces, cada vez, y la verdad, si me dices a mí cuánta gente conozco que se ha ido en coche a la frontera en los últimos 3 años, ya es poca gente. Entonces, es interesante también ver cómo va madurando y ya no es un tema de Carlos y Salvador los aventureros, sino tendrá que irse volviendo una cuestión normal que cualquiera pueda hacer, ¿no? Exactamente, o sea, todo esto está cambiando, el nivel de la cultura está cambiando y tenemos que estarnos familiarizando con este nuevo modelo de recarga y de viaje sobre todo. No, y si puedes cargar en tu casa, si puedes cargar en tu oficina, ¿qué estamos pensando? ¿No? Sí. Vamos platicando ahora sí que te quité la palabra hace rato, Tesla. Pues mira, la verdad es que Tesla fue una aventura muy interesante en mi vida. Fueron 8 años, 9 años muy interesantes porque los primeros 4 años justo me tocó. Por eso me encanta el tema de la infraestructura. Porque, y siento que no es una excusa. Tesla a mí me apoyó y me dijo, pon todos los cargadores que quieras. En 1 año y medio pusimos 1,600 cargadores. Y cómo lo hacía, le hablaba hotel por hotel, restaurante por restaurante, me paraba. El primer cargador que se puso en México de Tesla fue en el Rosewood de San Miguel de Allende, porque literal, después de que me dieron mi chamba, me fui a celebrar con mi esposa, subimos a esa terraza que tienen muy padre, y bajé y le dije al concierge, oye, estoy trabajando en Tesla y tenemos este programa. Mándanos la información, y 2 meses después estábamos poniendo el primer cargador. O sea, no es ciencia nuclear, o sea, se pudo. Y pusimos estos 1,500 y pusimos los primeros. A mí me tocó poner los primeros 15, 20 superchargers. Luego me pasé yo a otro área y se quedó un buen amigo mío. Y con eso pusimos los 33, 34 primeros superchargers, que es lo que hay ahorita. Y lo hicimos 2 personas. Claro, con una buena red de proveedores y aliados, que de muchos de esos proveedores y aliados fue lo que luego se convirtió en Evergo y el que lleva el tema de instalaciones de Vemo. Y inclusive Salvador, ahí fue donde le conocimos. Todo esto fue gracias a una marca que le apostó por la infraestructura de México. Y todo ese tema que luego dicen, no, es que la CFE y todo eso, a nosotros nos conectaron hasta Villa Ahumada, Chihuahua, Matehuala, Compostela, Nayarit. Y ahí hay superchargers porque fuimos, tocamos la puerta e hicimos los proyectos. Entonces, de eso me paso, estuve 3 o 4 años de infraestructura. De ahí llevo el área de ventas, que la verdad esa fue un rato bien difícil porque me dan el área de ventas y a los 3 meses empieza la pandemia. Entonces fue bien difícil vender Teslas en ese entonces porque además ahorita cuestan 799, pero antes costaban 1,099,000. Entonces era más complicado, pero por ejemplo fue cuando cerramos la flotilla de Bit. Los que vivimos en la Ciudad de México se acordarán de que hubo, que eran casi 150 Teslas Model 3, que fue como que el primer contacto que mucha gente tuvo con un coche eléctrico aquí en la Ciudad de México ya así de utilización masiva.
Y luego de ahí me paso y estoy 3 años llevando el área de desarrollo de negocio y relaciones gubernamentales. Ahí tuve la gran oportunidad de ayudar mucho en tema de reubicación de proveeduría y especialmente lo que fue más padre fue todo el proyecto de la reubicación de la planeada fábrica que se iba a poner en Monterrey, que de eso no puedo hablar mucho todavía por temas de NDA, pero la verdad es que fue un proyecto muy padre y muy gratificante y muy emocionante y que la verdad le metimos 2, 3 años de la vida para que saliera y pues ahora por cambios de la empresa y decisión, ahorita sigue sin tener mayor avance, ¿no? Fíjate que una de mis preguntas que tenía era exactamente de que me has platicado sobre el proyecto de Monterrey. Lo platicaremos ya más adelante. Ojalá se dé el proyecto. Entendería yo que está congelado de alguna manera. Mira, la verdad es que a veces oigo posiciones que se me hacen de, es que nunca se iba a hacer, es que nunca hubo la intención, es que fue un tema político. La verdad es que nosotros trabajamos 2 años en Callado, que nadie supo de ese proyecto, para ubicar terreno, proveeduría, negociación con los gobiernos. Fue una época bien emocionante de mi vida. O sea, yo platico que tengo foto con mi esposa afuera del terreno, porque según yo era la foto del antes. Nunca hubo foto del después. Adelante, si después va a ser igual. Pues sí, sí, triste. Los árboles estarán más grandes, pero es muy triste que haya gente que le tire cuando la verdad es que yo, y eso es otro de los temas que creo que es muy importante, era una gran oportunidad para México para desarrollar una industria automotriz del coche del mañana, del coche eléctrico, del tema de manejo autónomo. Iban a ser muchos empleos, mucho trabajo, mucha cadena de suministro enfocada en esa fábrica y pues que no se haya ido, pues es muy triste, no solo para mí personalmente por todo el trabajo que implicaba, sino también como competitividad del país, pues haber tenido una fábrica como de la que se estaba planeando hubiera sido muy bueno. Sí, fíjate que esto que nos comentas, pues es la primera persona que me toca aquí estar en el estudio, que tuvo experiencia directa y dedicó parte de su vida, pues como tú dices, 2 años, a trabajar en esto. Entonces, sí era realidad, sí era algo que venía. No eran nada más palabras de los Musk para ponerse una medallita No. más. O sea, no puedo decir mucho, pero, o sea, yo vi renders, planes, tuvimos visitas. O sea, ojalá eventualmente, ahora yo veo una estrategia de Tesla diferente a la que me tocó a mí, mucho más enfocada en robótica, inteligencia artificial, que creo que eso es la visión que tiene Elon hacia el futuro. Ojalá luego vuelva a convergir ese tipo de proyectos con nuestro país. Pero la verdad, en su momento fue un proyecto que fue muy, te voy a decir, fue muy divertido. Lo siguiente, EMA, Electromovilidad Asociación. Ya hace rato platicamos que está la MIBE y la EMA, que son las dos asociaciones básicas o que yo vería fuertes. Platícanos de la EMA, cuándo nace, qué nace haciendo, cuáles son sus objetivos. Mucha gente no la conoce. Es más, piensan que la EMA, ya ves que hay una de certificaciones. Aquí lo ponemos en el podcast, no es la de certificaciones. No. Sí. Electromovilidad Asociación, platícanos de eso. Mira, la verdad es que a raíz de ciertas cuestiones regulatorias que fuimos viendo que México se estaba quedando atrás, es que los fabricantes más importantes y los organismos más importantes, bueno, las empresas más importantes de electromovilidad, nos decidimos que si no nos organizábamos, no íbamos a poder ser más ejecutivos y eficientes en tratar de promover tanto regulación como cultura, como datos, como información a favor de la electromovilidad. Entonces, en su momento nos juntamos, era Tesla, Volvo, BYD, Jack, Bemo y Evergo, que fuimos los que lanzamos con una intención de hacer una asociación de empresa a favor de la electromovilidad con una visión de realmente volvernos una coalición que hablara con experiencia y con datos y con a favor de estos temas, que pudiéramos volvernos un actor relevante con el gobierno para tratar de decirle esto es un tema que vale la pena promover, vale la pena trabajar en conjunto para tener mejor regulación que lo fomente, en crear mejores datos, hacemos mucha información, en redes sociales, los invito a que nos sigan, nos subimos cuestiones de mitos y realidades. Entonces, y muy enfocado en tema de vehículo privado, mucho el de flotilla. O sea, luego aquí en México, que eso es una de las cosas que yo escribo de repente al respecto, o sea, mucho se ha vuelto una conversación que si el primero el transporte público o el privado. Y entonces no terminamos haciendo ninguno de los dos.
Nosotros, la verdad es mucho nuestro enfoque es el vehículo privado. Nos da mucho gusto decir que 9 de cada 10 coches vendidos en México son por los miembros de nuestra asociación. Cerca del 80% de la infraestructura de carga que se ha colocado de carga rápida son por parte de los miembros de nuestra asociación. Entonces, nosotros lo vemos como una cuestión de corporativa, de buscar un beneficio, una colaboración con ellos. Mucho lo que tratamos de hacer es vinculación de, oye, Volvo necesita cargadores para casa, pues con ese, siéntate con ConectaVi. Oye, que FAS necesita un tema y entonces hacemos mucho esa conexión, traemos líderes globales, por ejemplo, la Asociación de Vehículos Eléctricos de Noruega, la de Costa Rica, la de Canadá, que con todos ellos tenemos contacto y han venido aquí a hablar con nuestros miembros. Entonces, nosotros lo vemos como un tema de desarrollo de esta industria con una visión mucho más enfocada o sea, no solo como una visión de ONG y de asociación civil, de hablar a favor del vehículo eléctrico, sino de un tema de competitividad y desarrollo industrial, que si México no empieza a trabajar en ese sentido, corremos un riesgo de que nuestra industria automotriz se quede atrás y de que México no esté recibiendo los beneficios que estas tecnologías ya están ofreciendo en otros países, tanto en temas de salud, en temas de competitividad, en temas de calidad de aire, ¿no? Dentro de la asociación, ¿tienen algunos trabajos o objetivos específicos que estén trabajando? Que me digas, ahorita estamos yendo al Senado porque vamos a plantear esto, lo otro. ¿Qué estamos trabajando ahorita? Mira, la verdad, nosotros mucho hacemos nuestros reportes trimestrales, que son, yo creo que ahorita los datos más relevantes en la cuestión de cuántos coches hay en circulación en México. Desafortunadamente, los reportes actuales están basados en datos de la industria automotriz tradicional, en donde actores como Tesla, BYD, Zeekr, todos estos no están cuantificados, por lo que se decía que la electromovilidad no estaba avanzando tanto como estaba haciéndose. Entonces hicimos este reporte que muestra los datos, muestra el avance de la infraestructura, porque otra cosa que la gente decía es, no hay infraestructura de carga. Oye, ¿cuántos cargadores hay? No sé, pero no es suficiente. Entonces, por lo menos estamos tratando de cuantificarlos. Hacemos muchos documentos de propuestas, estamos trabajando con varios diputados y senadores en cuestiones que podamos ir buscando promover iniciativas. Estamos buscando, cuando fueron las disposiciones, fuimos muy activos en establecer la posición. La verdad es que las disposiciones actuales, las del 2024, fueron muy buenas en cuestión de darle certeza y validez y visibilidad al tema, pero tiene muchas cuestiones como el tema del medidor separado, cuestiones que han hecho, requisitos de documentación que han hecho que el medidor separado en casa sea más complicado. Entonces, creo que fue un paso bueno, pero con muchas cosas que podrían ser mejorables, que además se había comentado que íbamos a tener esos espacios para tratar de irlas mejorando y no ha habido. Sin embargo, lo que tenemos que ir buscando es que a México, los que quieran, que cada vez le entre más gente al tema de infraestructura y que los que le entren les vaya bien. Y que además no tengamos estaciones que luego pasan meses sin conectarse o que no hay mucha claridad, muchos gasolineros que se nos acercan y nos dicen es que estaría abierto a poner una estación de carga, pero no veo todavía la certeza para hacerlo. Entonces esos son algunos de los temas que nosotros trabajamos. También tenemos mucha cuestión de visibilidad en el extranjero. Trabajamos mucho ahora. Justo antes de venir para acá estuve hablando con el presidente de la Asociación de Canadá para ver qué más podemos hacer en colaboración entre los dos países. Ellos están haciendo su propio estándar de eficiencia. Nosotros estamos trabajando en la NOM 163. Entonces, a pesar de que los americanos ahora parece que disuelen mucho de su regulación, pues México y Canadá tienen la intención de seguir hacia adelante en esta ruta de reducción de emisiones. Entonces, mucho de ese trabajo es lo que nosotros hacemos. Para nosotros, el tema de una clasificación clara de las tecnologías, que la gente entienda lo que decíamos de híbrido, conectable, eléctrico, entienda los verdaderos beneficios. Una norma de eficiencia que realmente exija que los coches que ya ofrecen muchos de los fabricantes en Estados Unidos y en Europa, que sí nos llegue la tecnología. Algo que me decía la presidenta de la Asociación de Noruega decía, los mexicanos no deberíamos de aceptar que nos llegara tecnología más chafa. Bueno, así no me lo dijo, pero es un poco el tema, ¿no? ¿Y por qué las fabricantes que sí ofrecen? Te voy a decir, el año pasado se vendieron más de 100,000 coches eléctricos hechos en México, en Estados Unidos. De esos modelos, en México se vendieron menos de 500 coches. Y en México son más caros comprarlos que en Estados Unidos. Entonces está muy bien que estemos haciendo coches eléctricos, pero no está muy bien que esas plantas contaminen en México y la reducción de emisiones se esté dando en California o Noruega. Claro. Entonces tenemos que ir buscando una industria competitiva, pero también que los mexicanos tengamos acceso a la mejor tecnología. Mucho, sin entrar en controversias, pero los que están ofreciendo la mejor tecnología al mejor precio son los fabricantes de cierto país. Entonces lo que tenemos que ir buscando es que también, uno, que ellos
que a la gente le convenga comprar uno eléctrico en vez de uno de gasolina, y también fomentar de que todos los fabricantes hagan un esfuerzo real, un poco regresando a la conversación que hacíamos de BMW, de que tengan ese real interés. Si no es por cuestiones altruistas y de reducción de emisiones, por lo menos por cuestiones financieras de traer y hacer un esfuerzo para que se vendan los coches eléctricos en México, ¿no? Sí, la parte de los conectores, ahorita que estamos hablando de la estandarización de la normatividad y todo demás, siempre es un tema, ¿no? Porque tenemos que en Europa, pues tenemos el tipo 2. Ya lo estandarizaron y cualquier carro que, por lo menos si tengo entendido, que llegue a Europa tiene que llegar con tipo 2. Y aquí tenemos chile, mole y pozole, por no decir GBT1, NACS, etcétera, ¿no? ¿Cómo ves tú esto de la estandarización de conectores, sí, de clavijas, y cómo puede ir avanzando y cuál sería el futuro? Mira, yo creo que es un tema bien difícil, porque el argumento es que todos deberíamos usar lo mismo. El mismo, yo creo que hace mucho sentido, pero muchas veces no es práctico. Te voy a decir, a mí me tocó negociar el tema en Chile. En Chile escogieron CHAdeMO y 5 años después el CHAdeMO murió y se tardaron 3 años en cambiar la legislación, y entonces nadie invertía en infraestructura de carga porque tenían que poner CHAdeMO y CHAdeMO ya estaba condenado a la muerte. Te voy a decir, si hace 3 años hubiéramos escogido, ¿cuál hubiéramos escogido? Probablemente el CCS1. Estados Unidos no tiene legislación al respecto, es mercado abierto. Todo el mundo se cambia el año pasado de CCS1 a NACS, que era el formato que ahora abre Tesla y ya no tiene patentes. Y bueno, es un formato, ahora es el J3400. Si hubiéramos escogido el CCS1, ahora estaríamos en la bronca de tratar de cambiar la regulación al NACS. Yo creo que mucho lo que nosotros hablamos es que uno, se le tiene que capacitar al cliente y yo creo que es una decisión. Si tú quieres comprar un coche eléctrico, lo primero que te tienes que fijar es qué coche, qué batería, qué autonomía y qué conector tiene, porque eso va a determinar mucho. Creo que tenemos que ayudar al cliente a comprar adaptadores seguros. Tenemos que ayudar a los fabricantes que se den cuenta que lo que tienen que buscar es la mejor experiencia del cliente. Y lo que eventualmente tendremos que llegar es también para que los que invierten en infraestructura de carga puedan recuperar más rápido su inversión. Yo no creo que ahorita estemos en un momento para decir, tiene que ser este. ¿Qué tal si nos equivocamos? No. ¿Qué está pasando ahorita? Yo creo que por lo menos en México va a haber... Hay dos que no veo que hagan mucho sentido. El CCS1, que muchas de las marcas tradicionales han sido muy lentos en abandonarlo cuando ya la suerte está echada y en Estados Unidos perdió. Entonces, ¿para qué seguimos cavando un pozo del cual nos vamos a tener que salir? Y el CCS2, que fue diseñado por una red europea en donde no hay mucho. Sin embargo, creo que también el cliente tiene el derecho y los fabricantes tendrán el derecho de hacer lo que más comercialmente les haga sentido. Entonces, ese argumento de sí, deberíamos de tener uno, o sea, sí, en teoría suena muy bien, pero en la práctica, yo siempre hago ese ejercicio. Si lo hubiéramos tenido esa conversación hace 4 años, nos hubiéramos equivocado. Sí, claro, no hubiéramos cogido el tipo 1. Y probablemente ahora tendríamos que estar yendo a diputados y senadores o con economía para cambiar una norma, y los mismos nos dirían, no, que querían uno y ahora resulta que es el otro. Entonces, no sé qué tan fácil sea eso. Y fíjate, cabe hacer mención que lo que son los adaptadores, de alguna manera, aunque hay adaptadores muy confiables en corriente alterna, ya para corriente directa no son recomendables, y no es de que a lo mejor gente que nos está escuchando dice, ay, se están complicando la vida, pues simplemente van y compran 4 o 5 adaptadores y todo. No es la solución por y ahí. En corriente directa hay temas de seguridad y compatibilidad, y además ahí sí te va a pasar, porque la gente se va a empezar a animar a viajar a larga distancia y que el adaptador no funcione por un tema de comunicación y te quedas abandonado. Sí creo que tenemos que ir buscando simplificarle la vida al usuario, que eso es algo que trabajamos nosotros con nuestras empresas fabricantes y de cargadores dentro de EMA, para ver cómo podemos mejorar esa comunicación. Fomentamos hacer pruebas. De repente me busca un fabricante, oye, preséntame a los de estos para hacer pruebas en estos cargadores, y resolviendo esos temas. Sin embargo, estas soluciones así como muy de, no, es que te voy a decir, en una de esas, al rato, ahora Tesla presentó una carga inalámbrica ya de creo que 11 kilowatts. En una de esas desaparecen los conectores lo antes posible, ¿no? Entonces, yo creo que también, como que luego mucha gente en México dice, no, lo que falta es regulación. A veces lo que llega a la regulación es hacer que sea más difícil y comparta, y no es lo mejor para el mercado, sino lo que obedece ciertos intereses o lo que parecía más cierto en ese momento.
Entonces, a veces también hay que dejar que la tecnología... Claro, si eres Estados Unidos, China o Europa, creo que tienes la fuerza para estandarizar y poner reglas. Pero creo que a los países nuestros nos toca un poco tratar de ir navegando con lo que también los avances tecnológicos son, ¿no? Sí, fíjate que ahorita que se hace Tesla la recarga inalámbrica, el otro día vi el artículo del taxi autónomo y es justo para eso porque de repente dije, mira, sacaron el taxi autónomo y aparte también sacaron la carga inalámbrica. Pues claro, el taxi no tiene manos para poderse conectar. Literal. ¿Quién lo va a cargar? ¿Quién lo va a cargar? Que tengas un cuate ahí nada más cargando coches. Exacto. Entonces llega y se estaciona y se carga inalámbricamente. Una muy buena solución. Están solucionando, al solucionar el tema del taxi eléctrico autónomo, pues están solucionando también la recarga y todo lo que tenga que ver. Y hubo un cuate de una OEM china que me dijo, nosotros hacemos coches eléctricos porque queremos hacer coches autónomos. Y como que nunca había ligado esos dos temas, pero claro, para hacer coches autónomos tienen que ser eléctricos. O sea, imagínate hacer un autónomo estándar con clutch, ¿no? O sea, sí tienes que estar pensando en que los sistemas controlen todo. Y para eso, la verdad es que lo más fácil es hacer coches eléctricos. O sea, ¿podrías hacer coches autónomos de gasolina? Sí, pero creo que te metes en un nivel de complejidad análogo a digital muy extraña, ¿no? Sí, ya tiene que ser una computadora con ruedas. Al final es un tema de eficiencia. Una de las cosas que decimos mucho que en México a mí me da gusto de lo que estamos pasando, yo creo que estamos en un momento muy interesante de la electromovilidad en México, porque yo siempre digo en entrevistas que cuando empecé a trabajar en esto y que empecé a entrar a Tesla, cada vez que íbamos en el coche, ¿a qué hora es mi esposa y yo? Era un Tesla. Y celebrabas, porque era ahora ves muchos coches eléctricos baratos que entonces está permitiendo que más gente se pueda acercar a la electromovilidad que antes no podía. Podemos masificar el coche y además una de las cosas que más gusto me da es la demanda en México es una demanda real, ¿no? En Estados Unidos quitaron los incentivos y se cayó un poco la demanda porque era un poco inflada por esos beneficios. En México, o sea, podrían quitarnos el tema de la tenencia, pero yo creo que al final la verificación está muy difícil porque quedan a verificar. Entonces lo que tenemos es una demanda bastante tangible y real de lo que está realmente pasando, que la gente está comprando coches eléctricos porque ve los beneficios, les gusta, lo entienden cada vez. Sí, pues muchísimas gracias por todo esto, Eugenio. Amplios conocimientos que tienes en el tema de la electromovilidad y estar liderando ahorita la asociación es maravilloso porque son asociaciones nuevas. ¿Qué tendrá? ¿3 años? ¿4 años? No, la nuestra 2. 2, ¿verdad? Sí. Sí, a mí me tiene 2.5, por decirlo de esa manera. Y son asociaciones pues que están marcando el rumbo y sobre todo lo importante de una asociación, yo he participado en varias, al final de cuentas haces un frente común para ir solicitando los cambios o solicitando lo que vas queriendo a diferentes partes, incluyendo gobierno, iniciativa privada y todo lo demás. No es lo mismo un solo fabricante o una sola empresa. Toquemos la puerta para lo mismo. Exactamente. Hasta los diputados van a decir ya que se ponen de acuerdo. Exactamente. Pues muchísimas gracias por todo, Eugenio. Me gustaría nada más para terminar que le dijeras aquí a la cámara a todos los alumnos o todos los estudiantes que van a salir de la universidad o que están empezando a emprender, ¿qué recomendación como emprendedores les darías? Pues que se avienten, o sea, te voy a decir un poco, cuando yo empecé a entrar a este tema de electromovilidad, que fue medio de rebote porque salió esta posición, sí hubo un momento que dije, si yo me vuelvo el experto más grande de electromovilidad, esto va a ser, me puede asegurar un futuro divertido y entretenido. Y al final ha sido una gran aventura. Me ha tocado conocer gente muy interesante, llevar proyectos muy padres y todo. Soy administrador, ¿qué hago haciendo coches eléctricos? Y solo fue un tema de aventarse, chambearle duro. O sea, la verdad es que es mucho de horas y horas de dedicarse a estos temas, pero la verdad ha sido un futuro padre y especialmente a todos los que se están metiendo al tema de la industria automotriz y les gusta esta industria. Yo creo que la suerte está echada y hay que empezar a aprender de esto si queremos ser competitivos. Yo siempre hablo sobre cuando vas y visitas a BYD, a mí me tocó visitarlos hace un año en su planta y decían que tenían 100,000 ingenieros. El último que fue me contó que ya son 120,000 ingenieros. Entonces, ¿cómo vamos a competir con una empresa que a las 9 de la mañana hay 120,000 ingenieros dispuestos a innovar, sacar una nueva patente, inventar una nueva tecnología, mejorar sus propios productos? Si queremos competir con eso, es un poco lo que tenemos que ir desarrollando, que en México tengamos esa capacidad de tener marcas, compañías que estén invirtiendo con 120,000 personas cada mañana que se levantan a crear algo, ¿no?
Y eso es yo creo que lo que necesitamos en este país. Sale, pues muchísimas gracias, Eugenio. Una vez más, gracias por haber aceptado el venir y muchas gracias por compartir todo esto con nosotros. ¿No? Gracias.